¿Qué tal? ¿Cómo están? Uno en el devenir de entre nosotros va encontrando en esa búsqueda la persona ideal. Es ir conformando nuevos staff. En este caso le damos la bienvenida a la profesora Viviana Gulf, profesora en Historia, y ya voy a dar sus otros títulos, quien va a charlar con nosotros de distintos aspectos sobre la cultura, pero en este caso vamos a hablar del género. Así que muy bienvenida, Viviana. No, gracias. Gracias por estar entre nosotros, ya pertenecer también a ese espacio tan lindo que pertenecen tantas otras personas o profesionales en distintos aspectos de la praxis humana. No, gracias por la invitación y por tenerme en cuenta, como siempre. Al contrario, voy a decir que realmente vos tenés un posgrado en Historia Social, que estás diplomada en drogadependencia, que tenés un magíster a término también en drogadependencia y que ahora estás cursando en la Universidad de la provincia de Córdoba cuestiones sobre la sociología, en este caso de género. Entonces, respecto al género, vamos a empezar a hablar hoy y para empezar a diferenciar, porque cuando hablamos de género, por ahí sí es el género e inmediatamente se asocia a la mujer. Claro. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas cuestiones de género? ¿Cuál es el concepto del género? ¿Qué te parece? Claro, también el abordaje. Sí, justo como vos decís, y se relaciona últimamente, lamentablemente, con la violencia de género, claro. Y uno no sabe a qué se está refiriendo. Entonces, cuando hicimos el curso de la ESI, Educación Sexual Integral de la provincia del Ministerio, nos aclararon bien que hay 3 definiciones, que son lo que es el sexo, lo que es la orientación sexual y lo que es el género. El sexo es como Dios nos crea en la especie humana, varón y mujer. La orientación sexual es la que cada uno asume de acuerdo a a través de su adolescencia, en su época, diríamos joven. Y después el género es en realidad una construcción social que se está atravesada por la cultura. Tiene que ver con lo que la gente piensa o cómo caracteriza a lo femenino y lo masculino. Eso es el género. Ajá, o sea, yo no me considero género femenino, sino me construye la sociedad como femenino. Exactamente, con los llamados estereotipos de género. Que los estereotipos son características propias que se le asignan a determinadas personas o a cosas para que se llamen de esa forma. Entonces tenemos los estereotipos femeninos, o sea, que caracterizan a las niñas, que son, por ejemplo, están basados en las elecciones de colores, de ropa, de juguetes, de películas que pueden ver, y son muy cerrados también los estereotipos. Sí, totalmente. Normalmente, hasta hace unos años diríamos, hoy están un poco más hay una apertura, sí. Y en los varones lo mismo. Entonces vamos a tener, la nena va a usar desde chiquita color rosa, por ejemplo, sí. Y va a mirar películas de dramáticas o románticas, de princesas, exactamente. Va a usar muñecas para jugar solamente, no otra cosa, y es raro que se la vea con una balita o con una pelota. Y el varón, bueno, todo lo contrario. El celeste es del varón. Entonces, ¿cómo vamos a ver un nene vestido con una remera rosada? Ya nos da a tener en cuenta otra cuestión que tiene que ver con la orientación sexual y no con el género. O sea, que se confunde. Claro. A eso lleva. Hay una entrecruce allí de conceptos. Claro, ¿no? Exactamente, porque no lo tenemos en claro y porque nunca se trata, siempre fue un tema tabú, el tema del sexo, sí. Y que tiene relación en este caso con el género. Sí. Entonces hay que empezar a definirlo. Me parece perfecto. Y otra cosa es que siempre cuando hablamos de género hablamos de violencia, nunca lo definimos. Sí, exactamente. Así que me parece bienvenido este tema a la mesa entre nosotros. ¿Cómo evoluciona el término o podríamos hablar de las características primero? Claro, en realidad lo que se dice es que si toda la vida, desde la prehistoria hasta muchísimo tiempo, mediados del siglo XX podríamos decir, se habla de un patriarcado
O sea, en realidad fue cierto que el hombre siempre tuvo más poder, patriarca tiene que ver con padre, con nación, tuvo más poder sobre la mujer en todos los aspectos, desde cuando iba en la prehistoria a cazar, a hacer las tareas más duras, y la mujer se quedaba en su casa, a veces sembrando, a veces cuidando a los niños, y a través de la evolución de la humanidad siempre fue así. O sea, recién en la Primera Guerra Mundial las mujeres salen de sus casas para ir a trabajar a las fábricas para cubrir los espacios que los hombres que estaban luchando, que iban muriendo. Entonces recién se va a hablar de la mujer en el trabajo como tal, que perciba un salario. Porque también es esa otra cuestión. La mujer estuvo invisibilizada, porque, o está en muchos casos, en tareas domésticas. Que no recibe un sueldo y hace todo lo que hace en su vida, es decir, ama de casa y como que fuera de menos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el patriarcado está basado en eso, en el poder que siempre tuvo el hombre por sentirse más macho, porque así está la expresión, o sea, con un machismo que está dado por la sociedad y que está aceptado. Es difícil hablar de un matriarcado porque en realidad históricamente nunca lo hubo, no hay pruebas de eso, pero siempre el hombre es el poderoso, el que todo lo puede, y es difícil o raro decir, un hombre llora, un hombre siente, un hombre sufre, porque es como mostrado como débil. Cuando hablamos del hombre estamos hablando del varón. Del varón, exactamente. Perfecto. Siempre del hombre de varón. El matriarcado, vos decís que es difícil. Sí, no existen pruebas históricas en algunas islas, por ejemplo en la isla de Lesbos, que de ahí viene el nombre de lesbiana, en Grecia, claro. Decían que eran todas mujeres, y bueno, pero no hay comprobaciones científicas, diríamos que en la literatura claro, en la literatura también, pero no diríamos históricas. Bien. Y respecto a el género como construcción social. Y bueno, y eso es lo que yo te decía, cómo la gente a través del tiempo va armando ese concepto, va diciendo, esta es femenina, esta nena es femenina, y tiene que ser femenina, tiene que usar pollerita. Esa es la construcción social de la que ya hablamos. Exactamente, claro. De las ideas que se van formando. Claro. Y cuando hablamos entonces, si hablamos de patriarcado, hablamos de matriarcado, y bueno, sigue todavía latente el patriarcado de alguna manera. Claro, lo que pasa es que a mediados de los años 50, por ahí 60, apareció una corriente que fue el feminismo, que se dio en Estados Unidos y en Europa, que en realidad también es un extremo, porque los extremos siempre son malos, tanto el patriarcado como el feminismo, porque los primeras feministas lo que querían hacer eran eliminar al grupo de varones de la existencia, diríamos, autoabastecerse, valerse por sí mismas. El extremo. Exacto, el extremo. Pero bueno, hoy en día hay una corriente que también se llama feminista, que es un poco más intermedia, podríamos decir, que necesita del varón, pero son esas mujeres que, por decir de alguna manera, o no se casan, o son separadas, o lo que fuera, que son libres e independientes, que se sustentan por sí mismas, y cuando quieren tener algún contacto con los varones lo tienen, ya sea de trabajo, de amistad, de amor, por necesidad. Claro, pero en libertad. Claro, en libertad, las mujeres en libertad, pero que necesita el hombre, no que lo elimina como hacían las feministas, sacándolo del todo. Ya hay un cambio. Claro, hubo un cambio de mentalidad, porque todos sabemos que en los últimos 20 años la cultura se ha modificado permanentemente, y vos me nombrabas a la pedagoga Analía Guío, que estuvo el otro día acá y bueno, estuvo en las charlas excelentes ahí del Congreso, y decía cómo las culturas nos van bebiendo de las cosas nuevas y de cosas de lo que se va modificando a través del tiempo, y que la tenemos que aceptar, nos guste o no nos guste a veces. Claro. Entonces vos decís, bueno, ves un nene, ya te digo, con una remerita rosada o con una muñeca, o una nena con un autito, y bueno, lo tendrás que tomar como normal. El estigma, ¿no? Exactamente. Estamos acostumbrados a eso, sobre todo la gente mayor. Tendremos que ir modificando algunas conductas, porque los jóvenes que van estudiando, que hay mucha gente que está imbuida en la universidad, que hay una apertura mental tremenda, los nuevos paradigmas nos van indicando el nuevo camino también, para salir de esa construcción tan cerrada, ¿no? Claro. Socialmente. En mi caso particular, bueno, yo tengo una cátedra en el secundario que se llama Cultura y Estética Contemporánea, por ejemplo, y tratamos todos estos temas, chicos de cuarto, quinto año, y ya ven de otra manera, o piensan de otra forma, esto, porque se mezclan, los chicos tienen un lío con el tema de la educación sexual, y bueno, eso también tiene que ver con eso, porque ya te digo, lo femenino y lo masculino determinado, pero juntos.
no separados necesariamente, sino que conviviendo como es la vida de todos los días. Claro. ¿Y las relaciones con la problemática de la sociedad? Y bueno, eso tiene que ver justamente con lo que tenemos, sobre todo la gente mayor, como en la cabeza, diríamos, con nuestros pensamientos, que ya están determinados y que a veces, como decíamos, cuesta modificarlos. Entonces, para llegar a la violencia de género está basado en eso, en el poder del hombre, que es el que le puede pegar a la mujer o la puede amenazar o puede, bueno, los desastres que vemos lamentablemente, esa corriente común. En la mayoría son varones. Sí, varones. Pero hay también, mujeres, hay también. Hay mujeres. Hay mujeres. ¿Por qué se tapa eso de que hay mujeres pegadoras? Y porque el hombre, si no, queda como en ridículo. Incluso ni siquiera van a hacer una denuncia a la comisaría, creo, no sé, las constancias que habrá, pero en general no lo hacen por vergüenza. Claro. Porque si no, el hombre, todo lo que decíamos, que ese hombre poderoso, protector... Caería estrepitosamente. Caería. Y ha habido casos, por supuesto, de mujeres que también han ejercido la violencia sobre los hombres. Bien, Viviana, en esta primera etapa, ¿te parece... volver para cerrar, volver a tomar el término género, caracterizarlo? Sí, podremos. ¿Qué te parece para cerrar para con la audiencia de este diálogo, de este feedback? Claro, yo te decía recién que también hay teorías, o sea, basadas en diccionarios de lengua y todo lo demás, que por ejemplo, porque utiliza el otros y otras. Yo me niego totalmente porque toda nuestra vida en la formación universitaria y todo, siempre hombre en general o otro en general. Lo genérico. Lo genérico, exactamente, sí. Que lo sabemos de lengua desde la primaria. Pero leyendo un poquito uno comprende, dice cómo, por ejemplo, bueno, otras se dice a las mujeres, pero si hay un varón ahí... O sea, si cuando decimos otros, incluimos a varones y mujeres, eso es lo que quiero decir. Claro. Pero al decir otras y hay un varón, no se le va a decir otras. Ya no se puede. Claro, no se puede, porque hay un hombre que haya, ya no se ve identificado. Bueno, ahí está el patriarcado. Está el patriarcado. Y sí, siempre ellos salen. Bueno, algunas. Claro. Lo que pasa es que hay muchos pronombres que ya están y vienen de toda la vida y nunca los utilizamos. Claro. Algunos, aquellos, aquellas, ellos, ellas. Son tendencias. Además son tendencias nuevas, como vos decís, de los jóvenes que estudian y que se perfeccionan y que hacen... que nos van mostrando, Nos van mostrando. Entonces, bueno, nos tendremos que acostumbrar porque realmente me imagino, si hay un grupo de mujeres y hay dos hombres, le decimos otras o maestras y hay dos hombres, un varón se va a sentir mal. Entonces tenemos que decir los maestros. Claro, los maestros en general, o si no, como dicen en los discursos, los maestros y las maestras, otros y otras, ellas y ellos. O sea, eso también tiene que ver con el género. Una identificación. Bueno, un tema aproximado al género, interesantísimo desde la sociología. Bueno, decirte gracias es poco porque nos va a dar entre nosotros un panorama nuevo, diferente, que es lo que tratamos de hacer. Siempre intentamos, estamos en la búsqueda permanente de las personas valiosas de nuestra comunidad para que a la vez puedan transmitirle al otro, que es el televidente, todo su conocimiento. Bueno. Por ahora, Viviana, muchísimas gracias y bienvenida al Estás entre nosotros. Por favor, gracias a vos, muy atenta, muy amable de nuevo por la invitación y bueno, todo lo que sea para aportar, y recibimos también información de quien quiera, se puede analizar, no hay ningún problema. No, después vamos a poner tu Facebook para cualquier cosa que necesiten. No. Y queremos comentarle que el staff de la profesora Viviana Bull se va a llamar Cultura. Bueno, enseguida entre nosotros. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente gracias. Nos vemos.